un hermoso y lindo miércoles, ya a la mitad de la semana, también un poco avanzadito ya, también de este mes de mayo, y pues agradecemos las grandes bendiciones del Señor. Así es de que hoy estaremos viendo la creación y el matrimonio. Y claro, este estudio lo tendremos junto con el pastor José Luis Andrade, que también le doy la bienvenida en esta hora. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias y hermanos. Buenos días a todos. Yo espero que ya estemos contentos, ¿verdad? Para poder iniciar nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Y si le parece bien, pastor, para ir rapidito así, llévenos en oración para dar inicio a este estudio. Ok, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos permites ya llegar hasta este día, Señor, en el estudio de tu santa ley, el estudio de la creación y sobre todo, Padre, en el estudio, bendito Dios, en estos momentos de la creación y el matrimonio. Permítenos, pues, Dios mío, poder estudiar, poder interpretar de acuerdo a tu divina y santa voluntad y aceptar ya la inspiración que tú les has dado a tus siervos los profetas. Ayúdanos, pues, en esta hora, te lo suplicamos, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues háblenos un poquito del título de la lección, la creación y el matrimonio, que a mí me parece muy, muy interesante. Si hay algo, pastor, que se ha analizado durante muchos años, es que dentro de toda la creación que hay, el único ser vivo que puede modificar su medio ambiente, el único ser vivo que puede modificar las temperaturas y todo, es el ser humano. Y el estudio ha sido qué nos hace diferente de todos los demás seres vivos. Prácticamente nos hace diferentes, pues, el pensar, ¿verdad? Nuestro cerebro. Y obviamente nosotros tenemos que entender de que Dios, cuando hizo al hombre, lo creó a su imagen, o sea, con la facultad de poder engendrar vida pensante. ¿Sí? Entonces, prácticamente en la última década, dice la parte del día miércoles, la última década ha sido testigo de enormes cambios de la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la iglesia y el Estado y también la santidad del matrimonio y la familia según se define las escrituras. O sea, la gente está haciendo su parte, está atacando la creación de Dios y entre ellas el matrimonio, pero el matrimonio que Dios dejó, que es entre hombre y mujer, Dios así lo dejó, porque con un solo propósito, poder perpetuar la especie. O sea, los demás matrimonios no los creó Dios porque no pueden perpetuar la especie, o sea, no pueden engendrar, no pueden dar vida. Entonces, de allí es que no se puede respetar, porque imagínense que todos nos casáramos entre el mismo sexo, o sea, prácticamente no había reproducción. Entonces, no hablaríamos de una cuestión de creación, hablaríamos de una cuestión de extinción, y es básicamente el punto mismo que es el sábado. O sea, el sábado, el matrimonio, la creación vienen de la mano, porque nosotros hemos creído que Dios está en constante creación, y le dio la facultad de hacerlo al hombre, pero mediante el matrimonio santo. Pastor. Gracias, pastor José Luis. Y sí, es interesante, ¿no? Y es preocupante, porque pues, ¿cómo se va a procrear el hombre o la mujer si no hay un principio como el que Dios dejó? Así es. Dios nos dio esta enseñanza a través de sus escrituras para que los seres humanos entendamos que el medio de la procreación del hombre es entre dos sexos diferentes, Así no es. del mismo sexo. Aunque hoy es tenemos leyes muy restringidas, muy estrictas, donde pues si hoy uno habla de este tipo de parejas, pues uno puede ir hasta la cárcel, ¿no? Nos hacemos acreedores a una demanda. Y realmente no es que hablemos mal de estas uniones, sino que lo único que tratamos es decir lo que realmente Dios
quiere, lo que Dios hizo en el principio, y en el cual Él no va a aceptar estas uniones. Con Él no van a asistir ninguna persona que esté en una relación matrimonial, sexual, con el mismo sexo. Dios no lo va a aceptar. Eh, Así es de que el propósito de esto es poder nosotros entender los principios divinos y que nosotros podamos entrar en coordinación con lo que Dios pide y lo que Dios requiere. En sí, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, 26 al 28, a ver si lo podemos leer, para que podamos ir entendiendo lo que dice el escritor de la lección, ¿no? Acerca de estas relaciones matrimoniales del mismo sexo. Ahí lo tenemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, hasta aquí vemos un punto en el cual Dios le da cierto poder al hombre, donde el Señor primero hace al varón y en el cual le entrega toda la creación en sus manos. ¿Por qué? Porque pues dice que es a semejanza de él, así es que como que Dios en este momento al hombre lo ve en un momento un poquito más de lo que viene después la creación que va a ser, pero ahora va a ser ya no de la tierra como hizo al hombre, sino ahora a la mujer la va a hacer del mismo elemento del hombre. Y por eso sigue diciendo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y crió Dios eh, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ustedes nomás vean cuántas veces repite en esta cita cómo al hombre lo hace a imagen de Dios. Y luego él sigue diciendo, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí está la unión sexual, la unión donde el hombre criado por la mano de Dios del polvo de la tierra, pero después, al ver la soledad del hombre, no es que Dios se equivocó, Dios sabía, pero aquí como que hace, para mí, me hace entender de que él mismo llevó al hombre a poder buscar la ayuda de Dios, porque el hombre no vio la creación de Dios. El hombre no vio cuando dijo y nazcan los árboles, nazcan las plantas. No, el hombre lo recibió todo ya. Él cuando vio todo, ya lo vio todo así como y nosotros, ¿no? Que hemos nacido y vemos aviones, vemos todo, pero quizá ya muchos años antes ya se habían hecho, ya se habían formado. Pero aquí el hombre como que Dios lo llevó a buscar a alguien igualito que a él y entonces vio la O necesidad sea, y de ahí sí. pastor, o sea, Ajá, prácticamente lo invitó a reflexionar, porque exactamente. toda la creación había este macho y hembra en Ujú, todos los animales. Entonces, prácticamente él dijo, bueno, pero ¿qué soy solo de este? No. Entonces, esa necesidad, por eso ahora nosotros exacto, entendemos hasta el principio mismo del matrimonio, que el hombre le pide matrimonio a la mujer. ¿Por qué? exacto. Porque prácticamente los que sentimos la necesidad, ahora sí por creación de Dios, pues somos los hombres, ¿verdad? Entonces, Claro. siempre la mujer pues es cortejada, siempre la mujer es deseada, siempre el hombre pues está en eso que le decimos de conquista, ¿no? Ujú, Entonces, pero pues porque Dios lo motivó a pensar así. claro. Y por eso es de que en este capítulo, ¿verdad? En este capítulo 1 de Génesis 26 al 28, vemos nosotros aún ahí, mira, aún ahí alcanzamos a ver, ¿verdad? Que hay una orden de Dios y donde dice que pues se multipliquen, ¿no? Y que se llene la tierra. Algunos, yo por decir, conozco a una, no puedo decir secta, sino a, a un ministerio, vamos a decir, o a una iglesia, que pues dicen que si no hubiera habido pecado,
el hombre nunca hubiera tenido relación sexual con Eva. O sea, Adán nunca hubiera tenido relación sexual con Eva. Y eso es una mentira, porque Así vemos es, desde Génesis que ya Dios le había dado la orden, aún a los mismos animales, así les es, había dado la orden también de multiplicarse, de llenar la tierra. así es. Entonces, Dios no iba a dejar al hombre y a la mujer también, pues ellos solos, mientras los demás se multiplicaba y que el hombre no se multiplicara. Entonces, yo creo que esto lo sabe más que yo, Pastor José Luis, donde pues las hormonas y todo esto, Así ¿no? es, Que Dios puso tanto en la mujer como en el hombre, así es. y esto pues nos lleva a entender ahora por qué Dios va a rechazar a estas uniones del mismo sexo. Ahora, Y nos, sí, sí, ahora, pastor, adelante. y prácticamente lo que también nosotros tenemos que entender de que la sexualidad, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué entonces Cristo no se casó? Si Cristo pues es humano. Bueno, aquí tenemos que entender nosotros varios aspectos y tenemos que entender la parte de, como lo usted está tocando ahorita, de las hormonas, ¿verdad? Últimamente, muchas personas están confundiendo la cuestión de la no necesidad sexual. En la Biblia se contemplan los famosos eunucos, ¿verdad? Y el Señor Jesús fue representantes también de ellos. O sea, ¿cómo le puedo decir? Que hay a veces que las hormonas no exigen. Entonces dice Pablo, bueno, el que piensa quedarse como yo, que se quede como yo. Pero el que no, o sea, ahí habla lo que usted decía, lo que las hormonas nos pide, pues háganlo en matrimonio. O sea, no es que, no es que vayamos con el mismo sexo, no, porque hay personas que no les exige, pero hay personas que sí les exige. Para eso Dios quedó el matrimonio. Ahora, la demasiada acumulación hormonal le lleva a otros a tener más matrimonios, o sea, divorciarse y volverse a casar. O sea, tampoco Dios dijo eso. Pero hermano, como Abraham, como al principio tenían varios, nunca fue el propósito de Dios. O sea, que se tuvieran más de una mujer, que desafortunadamente, ¿verdad? Los patriarcas o los de la tribu de Judá o los de la tribu tuvieron varias. Por eso es que la Biblia nos cuenta todas esas consecuencias al tener dos, al tener más, tres, cuatro. O sea, tanto el ataque del matrimonio viene en la unión de los mismos sexos, como en la separación de lo que Dios creó, como la usurpación del mismo. O sea, hay varios frentes donde Satanás está atacando el matrimonio, pastor, y ahí es donde nosotros debemos de estar pendientes. Claro, y aún incluso el mismo apóstol Pablo, ¿no? Yo creo que para aquellas personas que han vivido un tiempo en una relación sexual con el mismo sexo, Dios tiene el dar el perdón a ellos. O sea, hoy quizás alguno nos esté escuchando, nos esté viendo a través de esta programación, pero queremos decirles, si tú estás viviendo una relación sexual con tu mismo sexo, Dios la condena y al fin y al cabo y al fin del tiempo, un día nos vamos a dar cuenta cómo sí, Dios la condena. Pero Pablo habla de alcanzar el perdón después de realmente conocer a Dios. Allá en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 6, del versículo 7 al 11, Pablo habla después de dar detalladamente de aquellos que viven de esa manera. Después el apóstol Pablo les habla de cómo puede hacerse el perdón. Y ahí nos dice, primera carta de Corintios o primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 7 al 11. A ver, Gilbert, si lo podemos ver ahí. Primera de Corintios, capítulo 6, del 7 al 11. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos. O sea, vean todo lo que quizás se ha vivido, se ha hecho en desobediencia, en relaciones ilícitas, en relaciones que no, en una vida depravada. Estos eran algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, Amén. ya habéis sido justificados Amén. en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, hay una manera que nosotros podemos entregarnos, dejar la vida que hemos estado llevando, pero eso solamente va a ser a través de Cristo. Y Él nos va a dar esa santidad, esa santificación que el hombre necesita para la salvación. Por eso es la importancia de que pues no nos quedemos pensando, ay, pues tan mal que he hecho, ya Dios, yo no tengo perdón de Dios, no, eso es una mentira. El diablo es el que pone eso en la mente y en la cabeza de un pecador, de un hombre o una mujer que ha vivido quizás siempre en desobediencia, que ha vivido en pecado, que ha vivido influenciado a través de las drogas, a través de, pues ahora sí, de la prostitución, Y pero pastor, Dios, ajá. ajá, No, y pastor, o sea, el principio mismo también, ¿no? El quinto mandamiento, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. O sea, no dice honra a tu padre y a tu padre, o sea, o a tu madre y a tu madre. O sea, no, prácticamente ese mandamiento también solamente se puede observar mediante la relación heterosexual, porque así lo menciona la lección de escuela sabática. Pastor, tenemos ya 3 minutitos para poder terminar. okay. Bueno, voy a leerle en este minutito, pastor, el libro del Hogar Cristiano, página 21 y 22, esta cita que dice, Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio, dijo Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia de la cual como escogida por él. Él dice en el libro de Cantares capítulo 4 versículo 7, toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha. Y qué lindo, ¿no? Que nosotros podamos ir dejando esa vida depravada, si la hemos vivido, y poder ir confiando en Dios y aparecer con el Señor sin mancha, no porque nosotros nos podamos limpiar, sino porque a través de la sangre de Jesucristo, Él nos limpia de todo aquel mal que hayamos estado viviendo o hayamos hecho, pero siempre y cuando nos entreguemos a la voluntad de Dios y a los principios divinos de Dios. Por eso es que en Génesis nosotros vemos el principio, el primer matrimonio que se realizó, la primera operación que se hizo, ¿verdad? Y en el cual Dios le entrega una mujer hermosa al primer hombre hecho o creado a la imagen de Dios. Amén. Así es de que un feliz día y muchas bendiciones. Amén.